¿Qué somos? Pues somos la especialidad médica, no quirúrgica, que lo que vemos son enfermedades del aparato locomotor y de enfermedades autoinmunes sistémicas. ¿Y esto por qué? Porque tradicionalmente las enfermedades autoinmunes sistémicas se expresan en el territorio aparato locomotor. Lo que son las enfermedades sistémicas, inflamatorias sistémicas, cuyo prototipo, por poner uno de ellos, podría ser la artritis reumatoide, en que saben que inflama las articulaciones de arriba, de abajo, es decir, de los miembros superiores, miembros inferiores, de forma simétrica, y es una enfermedad absolutamente discapacitante, apasionante, porque vincula un hecho con otro, la inflamación vinculada con la destrucción del hueso. Una enfermedad que inflama es capaz de destruir una articulación o un hueso y, por tanto, la discapacidad que produce. Tenemos un perfil de enfermedades que afectan sobre todo a los varones jóvenes. Inflama la columna y esa inflamación conduce a una rigidez, una limitación de columna y, por tanto, una enorme discapacidad. En este caso no vemos erosiones, no vemos agujeros, no vemos destrucción ósea, al contrario, vemos crecimiento del tejido óseo y todavía muchas de estas cosas que yo les cuento no sabemos bien por qué están ocurriendo. De ahí el importante campo de investigación en reumatología. Sin lugar a duda, todos reconocen lo que son las artrosis, porque según la articulación es una entidad distinta. Enfermedad de desgaste, perdemos el cartílago y a partir de ahí viene la discapacidad. Enfermedades que en principio no son fundamentalmente inflamatorias. Hay mucha patología de partes blandas, muchísima. Si uno hiciera un análisis de qué es lo que se ve, lo que llega al centro de especialidades o en urgencias, sin lugar a duda, la palma se la llevaría el dolor en hombro, es decir, que patología de partes blandas, tendones, cápsula, etc. Y por último, esto que todo el mundo conoce. Y todo el mundo conoce ¿por qué? Porque se le ha dado una publicidad importante. Entonces todo el mundo, todas las mujeres cuando tienen la menopausia consultan. ¿Por qué? Porque alguien ha dicho que tienen riesgo a sufrir osteoporosis. Se descalcifica, pierden hueso y por tanto hay riesgo de fracturas. Bueno, yo voy a hablarles de las principales características de la terapia biológica. Estos fármacos van dirigidos contra receptores específicos y selectivos de una molécula proinflamatoria o su receptor. Actúan interfiriendo y deteniendo el proceso inflamatorio que perpetúa la enfermedad y pertenecen a un grupo de fármacos que denominamos fármacos modificadores de la enfermedad. Las frases "me han dado la vida", "me permite trabajar", "puedo hacer planes" y además "tengo una vida activa" demuestran la calidad y la influencia de estos fármacos en la vida cotidiana de nuestros pacientes. La elección de la terapia biológica corresponde al médico responsable del paciente, la indicada por ficha técnica siempre, puede haber algún caso excepcional, valorar la situación clínica y las condiciones generales del propio paciente y la experiencia clínica del médico prescriptor. ¿Y cuáles son las medidas previas que tenemos que hacer ante un paciente que hemos decidido que puede beneficiarse de esta terapia biológica? Una evaluación previa, unas medidas de cribado, un despistaje de la comorbilidad, realizar unas medidas proactivas, la monitorización, la profilaxis e instruir al paciente en unas señales de alarma. En primer lugar, ya se ha mencionado que tenemos una serie de medidas, no son perfectas, pero sí que nos aproximan a la valoración de nuestros pacientes a través de una serie de medidas, como son velocidad de segmentación globular, PCR. Tenemos que conseguir que nuestros pacientes disminuyan el número de articulaciones inflamadas, que disminuya el dolor, que aumente la capacidad funcional. Para eso tenemos unos test específicos. Con todo, también conseguir que el paciente se encuentre subjetivamente mejor.
cada 3 meses debemos de hacer una exploración completa a los pacientes, tanto para valorar la actividad como para detectar cualquiera de los efectos adversos. Os voy a contar qué hacemos las enfermeras en el servicio, en el seguimiento, o sea, cuál es nuestra participación en el seguimiento en pacientes con fármacos biológicos. Estos objetivos son el detectar de forma temprana los efectos adversos de estas medicaciones, aumentar los conocimientos que el paciente tiene acerca de su enfermedad, mejorar la adherencia a los tratamientos, promover un estilo de vida saludable, mejorar la satisfacción del paciente, aumentar la calidad asistencial y optimizar los recursos que tenemos en el hospital. Esta sería una gráfica de la distribución de los pacientes por servicios durante el primer semestre de 2014, donde se observa, que los pacientes de reumatología pues es uno de los servicios que principalmente nos está aportando gran cantidad de pacientes diferentes. Esta gráfica representaría a los pacientes diferentes y esta gráfica representaría el número de prestaciones que estos pacientes reciben. El Hospital de Reumatología recibe sobre todo a pacientes con enfermedad reumática crónica, que son enfermedades de carácter discapacitante y son pacientes pues, muy conocedores de su patología y conocedores del servicio y del personal. Allí administramos sobre todo pues, fármacos biológicos y citostáticos en algunos casos, que son fármacos exclusivos hospitalarios y eso justifica su administración en el hospital, ya que requieren un alto grado de seguridad a la hora de su administración. Bueno, reumatólogo y oftalmólogo forman parte de un equipo multidisciplinar con un objetivo común, pero con una labor individual que está muy definida, ¿no? El oftalmólogo diagnostica la uveitis y nos dice el patrón de afectación que existe, ¿no? Con esta información, la historia clínica y la exploración que realizamos, los reumatólogos, en este caso yo, pues orientamos un poco el diagnóstico etiológico y en función de esto valoramos las pruebas que debemos solicitar. El reumatólogo además instaura el tratamiento sistémico y se encarga de controlarlo, de monitorizarlo. Pues el embarazo en pacientes con enfermedades reumáticas hasta hace pocos años era una situación que se desaconsejaba a las pacientes por el mal control que este suponía y una evolución desfavorable tanto para la madre como para el feto en las pacientes que quedaban embarazadas. Sin embargo, gracias a los nuevos tratamientos y al mejor control de la enfermedad, en los últimos años es una situación a la que nos enfrentamos cada vez con más frecuencia. Sin embargo, no deja de ser una situación que se considera al menos de alto riesgo obstétrico, sobre todo si la paciente tiene una historia obstétrica pobre, es decir, que ha tenido previamente abortos o situaciones de riesgo como la preeclampsia, si tiene una afectación renal con un aclaramiento bajo, si tiene una hipertensión pulmonar, si tiene una enfermedad pulmonar restrictiva, si tiene una alta actividad de la enfermedad de base, al menos en los últimos 6 meses, si tiene anticuerpos antifosfolípido, si también tiene presencia de anticuerpos anti-RO y anti-LA y además se ha sometido a una gestación por fecundación in vitro o se trata de una gestación múltiple. Bien, ¿qué sería lo idóneo para monitorizar a una paciente que se ha quedado embarazada o que desea un embarazo? Bien, lo idóneo sería que este embarazo fuera monitorizado por diferentes personas que estuvieran habituadas a controlar embarazos de alto riesgo. Por ejemplo, un obstetra que fuera especialista en infertilidad, un obstetra especializado en alto riesgo y un reumatólogo. Deberíamos hacer una visita preconcepcional, luego visitas de seguimiento y finalmente una visita posparto. La osteoporosis es una enfermedad que afecta al tejido óseo de forma generalizada y que es muy frecuente en el paciente trasplantado. La etiología, el porqué es multifactorial, intervienen muchas variables para poderlo provocar, pero lo cierto es verdad es que existe y la complicación, que son las fracturas, son muy importantes y con una cierta frecuencia. Por tanto, el seguimiento de este tipo de paciente, el paciente que es trasplantado fundamentalmente de víscera, el trasplantado de hígado, va a ser clave el seguimiento para tratar de evitar esta complicación. En el 2012 se inicia un trabajo de colaboración con
diferentes servicios que realizan trasplantes, y en este sentido el de la unidad de trasplante hepático, aquí en la FE, que forman parte la unidad de patología del servicio digestivo y del servicio de cirugía hepatobiliar y pancreática, y desde el año 2012 lo que se hace es que se establece un proceso de colaboración, se elabora un protocolo para poder detectar precozmente este problema en los pacientes y poderles hacer un tratamiento para hacer una prevención de fracturas. Primero es que la reumatología es una especialidad que es muy importante la conexión con todas las otras especialidades, porque las enfermedades reumatológicas muchas veces tienen manifestaciones muy diversas y tenemos que tener contacto pues, con oftalmología, como hemos visto, con cardiología, rehabilitación y con muchísimas especialidades. Y dentro de ellas pues, destaca la dermatología, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Pues lo primero es porque muchas de las enfermedades reumáticas, el lupus, las vasculitis, todas estas que estoy poniendo por aquí y muchas más, tienen manifestaciones cutáneas. Entonces, lo que vemos nosotros sobre todo es una enfermedad que se llama artritis psoriásica, que tiene manifestaciones tanto articulares como manifestaciones cutáneas, en este caso en la psoriasis. La biomecánica nos va a aportar datos puramente objetivos. Se ha eliminado toda subjetividad del proceso y nos va a permitir evaluar el estado del paciente y la discapacidad en un momento determinado. Dentro de las técnicas de biomecánica nosotros realizamos tres. Una es el biofoot, el inclinómetro y la exploración funcional de la mano. El biofoot nos va a permitir ver el estudio de las presiones plantares. Cuando un paciente puede tener dolor en el pie, una metatarsalgia, una talalgia, una fascitis plantar, nosotros podremos calcular la distribución de esas presiones en el pie para ponerles el tratamiento adecuado. Nos sirve para evaluar el grado de movilidad, por ejemplo, de los tramos de la columna. Exploración funcional de la mano. También es otro aparato del Instituto de Biomecánica en la que nos va a aportar la pérdida de fuerza de la mano en cualquier tipo de patología y el grado de discapacidad que conlleva con ello. ¿Qué es la ecografía? La ecografía es una técnica que se basa en los ultrasonidos, que son unas ondas mecánicas que las envía un transductor, un aparato, que rebotarán en diferentes partes del cuerpo y al rebotar y ser recibidas por el mismo transductor crea unas imágenes como la que hay aquí. Se puede hacer ecografía prácticamente de cualquier articulación, con las limitaciones que las articulaciones más profundas, como pueden ser la cadera, como puede ser el esqueleto axial, todas las articulaciones de la columna, son difíciles de valorar. Para nosotros lo importante es que es un método rápido y práctico para obtener las imágenes, que es una técnica muy segura y no es nada invasiva, y además que tiene un tiempo de realización muy corto y no utiliza radiaciones pues, como la radiografía o el TAC. Además permite realizarlo en tiempo real y de forma dinámica. Yo puedo ver el movimiento, por ejemplo, de un músculo o de un tendón, si está deslizando de forma correcta, y eso no lo tengo prácticamente con ninguna otra técnica. La capilaroscopia forma parte de las exploraciones complementarias propias de nuestra especialidad. Es una técnica muy útil porque es una técnica segura, fácil de realizar, que no nos lleva un tiempo excesivo y nos ayuda mucho en el diagnóstico de bastantes patologías. Es una técnica que se basa en la observación de la microcirculación a nivel del lecho ungueal. La capilaroscopia es una técnica que a nosotros nos resulta muy útil en el diagnóstico de una entidad que se denomina fenómeno de Raynaud, y nos es muy útil para diferenciar entre un fenómeno de Raynaud primario y un fenómeno de Raynaud secundario, que iría asociado a una enfermedad autoinmune sistémica. La investigación clínica es toda aquella investigación que se realiza en seres humanos con un producto en investigación con el fin de determinar su seguridad y su eficacia. Estas investigaciones es lo que conocemos como estudios o ensayos clínicos. ¿Y por qué es importante realizar ensayos clínicos? Bueno, pues porque constituyen un elemento esencial para la autorización de nuevos medicamentos y porque son un avance terapéutico en general y en particular en reumatología. ¿En qué enfermedades, en qué patologías desarrollamos nuestra actividad de investigación clínica? Pues en patología degenerativa, sobre todo artrosis de rodilla, también cadera, columna, en enfermedades autoinmunes, artritis reumatoide, artritis psoriásica, espondilitis, lupus, Sjögren, esclerodermia, hiperuricemia y gota,
patología metabólica ósea, sobre todo en osteoporosis, no solo posmenopáusica, sino también secundaria a corticoides, osteoporosis del varón, etc. Y, por último, analgesia para el dolor de origen musculoesquelético benigno. El papel fundamental de una enfermera es esencial a la hora de elaborar un ensayo clínico, ya que requiere un conocimiento exhaustivo de las enfermedades y de los procedimientos y protocolos de actuación. Un ejemplo de ello sería a la hora de realizar una analítica a un paciente que presenta una patología inflamatoria como la artritis reumatoide, pues porque el paciente va a presentar síntomas y signos bastante complicados o con grado de dificultad en cuanto al dolor, inflamación y deformidad a nivel de articulaciones, extremidades superiores. Existen dos tipos de procedimientos, los básicos, que son comunes a otras especialidades, que son procedimientos que se practican en la consulta habitual como práctica clínica habitual, desde una monitorización de constantes vitales hasta la realización de un electrocardiograma de 12 derivaciones. Y por otra parte están los procedimientos específicos, que a continuación voy a comentar, en los que primordialmente está Mantoux y Quantiferon. Ambos son obligatorios a la hora de realizar un ensayo clínico y ambos nos indican si el paciente ha estado en contacto con el bacilo de la tuberculosis. Luego estaría la prueba de velocidad de sedimentación globular, que es un indicador de actividad inflamatoria, lo hacemos en la consulta. Posteriormente estarían las pruebas para farmacocinética. Aquí es importante conocer en qué visitas se realizan estas pruebas y en las horas en que el paciente debe tomarse el fármaco para conocer su paso por el organismo. Prueba de embarazo en orina a todas las mujeres fértiles y a las que se hayan sometido a una ligadura de trompas, y una serie de cuestionarios en los que voy a mencionar el cuestionario de valoración de la salud, que todos conocemos como HAQ. Nos indica el grado de dificultad a nivel de extremidades superiores e inferiores. Cuestionario de calidad de vida, en la que nos permite conocer cuál es el estado de salud del paciente y si es capaz de realizar sus actividades en la vida cotidiana. Y por último, BASFI y BASDAI son similares a los anteriores mencionados, pero este es específico para pacientes que presentan patología inflamatoria como la espondilitis anquilosante. La inclusión de un biólogo pretende dar un carácter más multidisciplinar a este grupo, con lo cual pretendemos llevar a cabo un mayor potencial en lo que son las líneas de investigación biomédica, y luego, por otro lado, también se pretende apoyar y dinamizar la propia investigación reumatológica del grupo. Desde este punto de vista, estamos ya colaborando con grupos propios del hospital, como puede ser la unidad de farmacogenética y el grupo de investigación translacional de enfermedades neurosensoriales, y estamos también colaborando con grupos externos al hospital, como es el caso del grupo del Politécnico del Centro de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico, con el cual estamos colaborando en un proyecto que ha sido aprobado en esta convocatoria del Ministerio de Ciencia e Innovación, cuyo tema es el serodiagnóstico de enfermedades autoinmunes a través de la red de idiotipo-antidiotipo, concretamente del lupus. Luego, por otro lado, mi labor también es apoyar y dinamizar propiamente la investigación de todos mis compañeros. Luego, por otro lado, también estaría implicada en el apoyo y elaboración de publicaciones científicas, de forma que cuando tenemos unos resultados en una línea de investigación, pues podemos optar, si ya son finales, a lo que es un artículo en una revista científica de reumatología, o también podemos publicarlos en las comunicaciones a congresos que surgen de forma anual.